El mundo está entrando en una etapa tan peligrosa y tan impredecible que incluso los gobiernos más poderosos prefieren callar antes que admitir la magnitud real de lo que está ocurriendo. En los últimos años se han ejecutado movimientos militares silenciosos, alianzas que se forman en la sombra y operaciones que jamás serán reconocidas públicamente, pero cuyos efectos ya están moldeando el futuro del planeta. Y aquí, en Frontera de Guerra, vamos a contarlo como es. Nada de filtros, nada de suavizar la realidad, nada de esconder lo que muchos prefieren ignorar. Si te gusta la verdad directa, sin maquillaje y sin miedo, suscríbete ahora mismo, porque lo que estás por escuchar no deja a nadie indiferente. La guerra moderna es un rompecabezas inmenso lleno de piezas que no están a la vista, piezas que solo algunos gobiernos, analistas o militares conocen. Hoy un conflicto no se define únicamente por ejércitos enfrentados o batallas visibles, sino por un juego global que involucra ciberataques, rutas estratégicas, operaciones encubiertas, propaganda digital, inteligencia artificial aplicada al combate, espionaje a nivel continental y una carrera armamentista silenciosa donde cada país busca desarrollar su propia ventaja tecnológica antes de que otro la obtenga. El combate ya no empieza en la primera línea, empieza en un servidor, en una antena, en un dron, en una filtración, en un código malicioso o en una señal satelital interceptada. Las fronteras del mundo se han convertido en zonas donde la tensión es permanente. No importa si hablamos de montañas, desiertos, selvas, mares o pasos clandestinos. Cada frontera es una herida abierta donde los países miden su fuerza, donde los grupos armados buscan avanzar y donde cada kilómetro que se mueve una unidad militar puede ser interpretado como una provocación directa. Los gobiernos dicen que solo son movimientos preventivos, pero los analistas saben que no hay movimiento inocente, porque cada despliegue tiene una intención y cada intención es una advertencia. Mientras los ciudadanos viven su día a día en estas zonas, se mueven fuerzas especiales que cambian de posición en la noche, convoyes que avanzan sin luces para no ser detectados, drones que monitorean desde cientos de metros de altura, sensores térmicos escondidos entre rocas, unidades de reconocimiento que cruzan la línea fronteriza sin autorización y dispositivos electrónicos que escuchan conversaciones a kilómetros de distancia. La guerra moderna es silenciosa y, precisamente por eso, es más peligrosa. No se grita, no anuncia su llegada, se infiltra, se expande, se oculta y, cuando finalmente aparece frente al mundo, ya está demasiado avanzada como para detenerla sin consecuencias enormes. Cada país juega su propio ajedrez. Algunos mueven piezas a plena luz para mostrar fuerza, mientras otros prefieren moverlas en la sombra para no levantar sospechas. Hay alianzas públicas que parecen sólidas, pero detrás de ellas existen pactos secretos que contradicen completamente lo que se dice delante de las cámaras. En muchas ocasiones, los verdaderos acuerdos se hacen en reuniones privadas sin registro, donde la palabra vale más que cualquier documento. Y lo más impactante es que, en estas negociaciones, la vida de millones de personas depende de decisiones tomadas por un grupo muy pequeño. Todo esto funciona porque la información se ha convertido en el recurso más valioso del planeta. Los países ya no se esfuerzan solo por controlar el territorio, también quieren controlar el relato. La narrativa es una arma moderna tan poderosa que puede justificar invasiones, desacreditar gobiernos, debilitar movimientos sociales, manipular a la opinión pública o crear crisis políticas. Por eso vemos la proliferación de campañas masivas de desinformación, ejércitos de bots, noticias fabricadas, documentos filtrados que aparecen justo en el momento adecuado, videos manipulados con inteligencia artificial y operaciones psicológicas que buscan dividir a la población enemiga desde adentro. La guerra ya no solo destruye cuerpos, destruye certezas. En los cielos, el panorama es igual de complejo. Aviones Stealth entran y salen de zonas prohibidas, sobrevuelan áreas donde oficialmente no están, y mandan señales que solo ciertas agencias pueden interpretar. Los satélites militares orbitan en silencio, tomando imágenes de alta precisión que permiten incluso identificar una sombra sospechosa en un terreno hostil. Mucho de lo que fotografían nunca llega al dominio público, porque esas imágenes no son simples registros, son herramientas estratégicas que pueden determinar si un ejército avanza,
retrocede o se prepara para un ataque relámpago. A veces un solo satélite detecta un convoy inesperado, una base móvil que no debería estar allí o un nuevo tipo de arma desplegada por sorpresa, y esa información cambia la estrategia entera de un país en cuestión de horas. La tecnología avanza tan rápido que los ejércitos deben adaptarse constantemente. En muchas naciones ya se están entrenando soldados para comandar enjambres de drones, para operar vehículos autónomos de combate, para activar sistemas láser capaces de derribar objetivos en segundos y para manejar dispositivos de interferencia que pueden bloquear comunicaciones enemigas en un radio de kilómetros. La guerra futurista que tanto se veía en películas ya llegó, pero llegó sin aviso. Nadie declaró su llegada, simplemente empezó a ocurrir. Y mientras todo esto pasa, en tierra las realidades son mucho más crudas. Unidades de élite que se desplazan sigilosamente por bosques densos, equipos de reconocimiento que pasan días enteros sin hablar, escondidos entre rocas o nieve, esperando el momento exacto para transmitir información o ejecutar una operación de precisión. Civiles que, sin quererlo, se convierten en testigos de enfrentamientos repentinos o de soldados que cruzan su comunidad sin aviso. Familias que deben abandonar sus hogares cuando una tensión aumenta, sin saber si volverán algún día. Territorios disputados donde un día manda un grupo armado y al día siguiente otro completamente distinto. Y lo más inquietante es que estas zonas no están aisladas del resto del mundo. Lo que ocurre allí influye directamente en decisiones globales, alianzas internacionales y movimientos económicos que afectan a todos. Pero incluso con todo esto, existe un peligro aún mayor: la posibilidad de un error. En un mundo tan interconectado y tan armado, un solo misil disparado sin autorización, un dron abatido en un lugar equivocado, un convoy destruido por un atacante desconocido o un soldado que cruza unos metros más allá de lo permitido puede desencadenar una serie de reacciones que nadie podrá detener. Los conflictos actuales son tan frágiles que cualquier chispa puede convertirse en un incendio gigantesco. Ha pasado antes y puede volver a pasar. Las potencias lo saben, por eso se preparan constantemente. Realizan ejercicios militares conjuntos, prueban sistemas antimisiles, despliegan fuerzas en regiones estratégicas y estudian cada movimiento de sus rivales. Elaboran planes de contingencia para escenarios extremadamente específicos, desde qué hacer si una base es atacada por sorpresa, hasta cómo reaccionar si un país aliado cambia de bando en el peor momento. Incluso existen planes secretos para responder a ataques que ni siquiera han ocurrido, pero que podrían ocurrir en un futuro que cada vez parece más incierto. Los grupos paramilitares también se fortalecen, obtienen armas por vías clandestinas, se entrenan con instructores extranjeros, ocupan territorios difíciles de controlar y se financian mediante actividades que muchos gobiernos prefieren no mirar de cerca. En algunos casos actúan como mercenarios, en otros como fuerzas auxiliares y en otros como actores independientes que aprovechan cada conflicto para expandir su poder. Ellos no tienen que rendir cuentas a nadie, no siguen protocolos internacionales y no temen cruzar líneas que los ejércitos regulares sí deben respetar. En medio de todo esto, los civiles son quienes más sufren. Son ellos quienes viven con el sonido de drones sobrevolando, quienes escuchan explosiones lejanas sin saber de dónde vienen, quienes ven pasar convoyes armados con dirección incierta, quienes se enteran de rumores días antes de que se confirmen, porque en estas zonas los rumores son la única forma de anticiparse a lo que se acerca. Son comunidades que viven en alerta constante, sabiendo que en cualquier momento pueden quedar atrapadas entre dos fuerzas que ya no buscan negociar, sino imponerse. Y así, sin declaraciones oficiales, sin ceremonias ni advertencias públicas, las guerras comienzan. Comienzan cuando un país mueve tropas sin anunciarlo. Comienzan cuando un dron lanza un ataque quirúrgico que nadie admite. Comienzan cuando un convoy es emboscado en terreno disputado. Comienzan cuando una filtración revela lo que un gobierno quería ocultar. Comienzan con un susurro antes de convertirse en un rugido. Al final, la realidad es clara y brutal. Estamos entrando en una era donde la guerra no solo se libra en tierra, mar o aire, también se libra en redes sociales, en servidores secretos, en cables submarinos, en satélites, en cámaras térmicas, en algoritmos y en operaciones que nunca serán reconocidas oficialmente. Estamos viviendo un periodo histórico donde el conflicto es constante,
aunque no siempre visible, donde la calma que muchos sienten es solo la superficie, porque debajo hay un movimiento permanente de fuerzas que moldean el futuro del planeta sin que la mayoría lo note. Y precisamente por eso es esencial entender lo que ocurre, seguir el rastro de los eventos ocultos y anticipar lo que viene. Si quieres seguir explorando estas realidades, si quieres conocer lo que realmente está pasando en las fronteras más peligrosas del mundo y si quieres mantenerte informado con claridad y sin censura, suscríbete ahora mismo a Frontera de Guerra. Aquí no repetimos lo que dicen los noticieros, decimos lo que ellos no pueden decir, porque lo que se aproxima no será sencillo, pero es necesario comprenderlo. Aquí seguimos, en la línea donde empieza todo, en el borde donde la tensión nunca desaparece y donde cada segundo puede cambiarlo todo. Aquí seguimos, en la frontera de la verdad.